Hola, este video es el que suplanta la clase que teníamos que tener de física esta semana. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver es cómo se resuelve un ejercicio de dinámica. Vamos a empezar a dar los pasos y en una segunda parte lo que van a ver, esto es el arranque del video, después va a haber como un pequeño cortecito y ahí se va a arrancar con los ejercicios modelitos que le voy a dar yo. En un ejercicio ustedes lo que tienen que hacer es leer el enunciado y siempre hacerse un dibujito de la situación, ¿sí? Luego de eso, lo que van a tener que hacer es lo que se llama diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema donde van a aparecer todas las fuerzas que están afectando a ese objeto en el ejercicio, ¿sí? Entonces, un diagrama de cuerpo libre consta de dos cuestiones. Una es el cuerpito y un sistema de referencia vectorial. Un sistema de referencia vectorial lo vas a dibujar dependiendo del movimiento que tenga el objeto con un sistema en X o en Y, ¿sí? Y si vos, por ejemplo, tenés, esto es, supongamos que el objeto se está moviendo hacia allá. Si, por ejemplo, el objeto se estuviera moviendo hacia la izquierda, tu sistema de referencia vectorial puede ser positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, un objeto que está bajando, esto es apoyándose en el piso, ¿no? Apoyado en el piso, ¿ok? Esto supongamos que está en el aire y está subiendo. Esto está subiendo. Entonces vas a poner un sistema de referencia vectorial solamente vertical para arriba. Y si tenés un cuerpo que está bajando, vas a tener que tomar un sistema de referencia vectorial. Si esto estuviera bajando, vas a tener que tomarlo positivo hacia abajo. O sea, en pocas palabras, el sistema de referencia vectorial o el sistema inercial también recibe el nombre, es arbitrario dependiendo del movimiento, ¿está? No importa si es positivo, como ustedes les enseñaron, que en los ejes cartesianos ustedes les enseñaron que es positivo para arriba, positivo para la derecha. Pero en física ustedes pueden tener también positivo hacia la izquierda, positivo hacia arriba, por ejemplo. O también pueden tener, si quieren, positivo hacia la izquierda y positivo hacia abajo. O también, si quieren, pueden tener positivo hacia la derecha y positivo hacia abajo. Todo dependerá del tipo de ejercicio que tengan, ¿ok? Por lo general, lo que van a tener es este tipo de sistema de referencia. Por lo general. Hay algunos ejercicios que van a ver que no es así. ¿Está? Bien, entonces, vamos a hacer 6 situaciones en las cuales tenemos que escribir el diagrama de cuerpo libre y ver el sistema de referencia vectorial. El primero es realizar los diagramas de cuerpo libre de las siguientes situaciones. Tenemos, el primero, está un objeto que se mueve horizontalmente sobre una superficie sin rozamiento. ¿Está? Entonces, vamos a trabajar con el primero. El primero tenía el dibujito, era de esta manera. Tenía una superficie horizontal y el cuerpo que se movía verticalmente hacia la derecha. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser el siguiente. Vamos a tener, desde el centro sale hacia la derecha, la fuerza F. ¿Ok? Luego, vamos a tener, recuerden que la fuerza peso siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza peso hacia abajo. Y como está apoyado en el piso, va a hacer del piso al cuerpo una fuerza en sentido contrario que recibe el nombre de normal y que es perpendicular a la superficie de apoyo.
Bien, no lo pide el ejercicio, pero sí yo se los voy a plantear, que es lo siguiente. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios lo que hay que hacer es plantear el segundo principio, el de acción de masas, para un sistema de fuerzas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener fuerzas en lo vertical y fuerzas en lo horizontal, ¿ok? Entonces, vamos a decir que para el eje Y, lo que vamos a tener es que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual. Recordemos que el segundo principio nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Ahora, eso es para una fuerza. Pero yo acá tengo dos fuerzas. Tengo dos fuerzas, no tengo una. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y, y como esto no se está moviendo verticalmente, vos no le estás aplicando una fuerza para que se acelere, por lo tanto la aceleración vale 0. Por lo tanto, la masa por la aceleración va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener positivo? Vamos a tener la normal y vamos a tener el peso que es negativo. ¿Por qué? Porque según mi sistema de referencia vectorial, todo vector que va para arriba es positivo y todo vector que va para abajo es negativo. Y todo eso va a ser igual a 0. Y bueno, y ahí vamos a tener nuestra ecuación del eje Y. ¿Ok? Luego, para el eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual. Y esto sí se está moviendo horizontalmente. Por lo tanto, esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ok? Ahora, coincide que solamente tengo una fuerza. Por lo tanto, la única fuerza que voy a tener en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y vamos a hacer una pequeña aclaración al tema. Que el producto de masa por aceleración lo vamos a llamar fuerza resultante. En algunos casos, por ejemplo, le voy a pedir calcular la fuerza resultante. En este caso, sería hacer el cálculo de masa por aceleración y ya tendríamos el valor de la fuerza resultante. ¿Sí? ¿Qué va a ser la fuerza resultante de X? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante en Y? 0. ¿Por qué? Porque el producto de masa por aceleración vale 0. ¿Se entiende? Bien, vamos a una segunda situación. Misma imagen. Y ahora tenemos un cuerpo en la situación B. Vamos a tener un cuerpito. Situación B, esta es la situación A. En la cual, si ustedes observan, hay una serie de líneas oblicuas debajo de la superficie de apoyo. Eso les va a indicar que tienen rozamiento, ¿ok? Entonces, vamos a tener un objeto horizontal y estamos aplicando una fuerza horizontal hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para nuestro diagrama de cuerpo libre? Esto se está moviendo para allá, por lo tanto, mi sistema de referencia vectorial va a ser positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. ¿Ok? Y luego, diagrama del cuerpo libre. Del centro de masa sale la fuerza hacia la derecha. Vamos a tener el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y si recordamos un poquitito, la fuerza de rozamiento para nosotros, para cuarto año, va a ser siempre contraria al sentido de movimiento. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza de rozamiento que va hacia atrás. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear las ecuaciones del eje Y, nuevamente la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque esto se está moviendo horizontalmente. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo? Nuevamente tengo la normal menos el peso. Pero tenemos que recordar una cuestión ahora. Que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal por el mu, o constante de rozamiento. Después vamos a ver que hay dos tipos de constante de rozamiento. Por ahora es constante de rozamiento solamente. A ver, entonces, voy a tener que calcular la normal para la fuerza de rozamiento. Y la normal va a ser igual al peso, en este caso.
Y recordemos que peso es masa por G. Masa por G. ¿Sí? Bien. Entonces, lo dejamos ahí. ¿Cómo calculamos la normal? Que es lo mismo que calcular el peso. A ver, ustedes se van a preguntar a esta altura, entonces la normal es igual al peso. No siempre. En este caso sí. En el caso que voy a dar después, o sea, el tercero y el cuarto, van a ver que no es lo mismo la normal que el peso. Ahora, vamos al eje eje X. En el eje X tengo positivo fuerza y negativo fuerza de rozamiento. Fuerza menos fuerza de rozamiento, acá sí va a ser igual a masa por aceleración. Pero por otro lado, dijimos que la fuerza de rozamiento es normal por mu, por lo tanto yo puedo reemplazar en fuerza de rozamiento normal por mu. Fuerza menos normal por mu es igual a la masa por la aceleración. Y también yo sé que la normal, en este caso, es igual a la masa por G. O sea que la fuerza menos la masa por G por el mu va a ser igual a la masa por la aceleración. Y tendríamos nuestra formulita para poder calcular cualquiera de las cuestiones que nos pidan ahí. ¿Se entiende? Bien, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Ahora, ustedes me van a decir, che, Néstor, y si yo quiero calcular por separado, por ejemplo, el peso, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podés hacer. Podés calcular peso igual a masa por G, calculas peso y listo. Luego, sabes que el normal es igual a peso, por lo tanto, el valor del peso va a valer igual que la normal. ¿Ok? Luego vos me vas a decir, che, Néstor, ¿y puedo calcular la fuerza de rozamiento por separado? Sí, lo podés hacer. Normal por mu, reemplazas el valorcito ahí, reemplazas el valorcito acá y ya está. Listo, a otra cosa. ¿Está? Bien. Recuerden, nuevamente, que masa por aceleración también va a recibir el nombre de fuerza resultante. ¿Ok? Vamos a nuestro tercer caso, que ya va a ser un poquitito más complicado. Bueno, ahí tenemos un cuerpo con una fuerza F inclinada, con una fuerza F inclinada, o oblicua también, U oblicua, hacia arriba. Entonces, la situación sería la siguiente. ¿Sí? Bien. Tenemos una fuerza F que forma un ángulo con la superficie horizontal. ¿Ok? Entonces, acá tenemos varias maneras de hacerlo. ¿Sí? Varias maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, si ustedes que recién empiezan, yo lo que les diría es, antes de hacer el diagrama de fuerza de cuerpo libre, hagan la descomposición de la fuerza sobre el cuerpo. Es decir, yo tengo el cuerpo, yo sé que la fuerza F está inclinada, y si tuviera un eje cartesiano voy a tener la fuerza en X y la fuerza en Y. Recordemos que este es el ángulo alfa. O sea, trasladé el vector fuerza Y, lo trasladé al eje Y. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, y por otro lado, si ustedes tienen ganas, se pueden escribir que fuerza en X es igual a fuerza por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque es el cateto adyacente al ángulo. Y F de Y va a ser igual a F por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto al ángulo. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen eso ya descompuesto, lo único que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Está? Entonces, vamos a poner sistema de referencia vectorial positivo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque más allá de que yo esté tirando, como si estuviera tirando una valija con ruedas, ¿sí? Este sería el caso exacto, ¿qué pasa? Yo, cuando tironeo de la valija, de la manija a la valija se mueve horizontalmente, no se mueve oblicuamente. ¿Se entiende? Entonces,
va a ser positivo horizontalmente y positivo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner la fuerza que es inclinada. Ya sabemos que vamos a tener una f de x. Ya sabemos que vamos a tener, que fea que me salió, una f de y. Pero también vamos a tener una fuerza peso. Vamos a tener una fuerza peso. Y hacia arriba voy a tener una fuerza normal. Una fuerza normal, ¿sí? O sea, tenemos fuerza I y fuerza normal que van a ser vertical hacia arriba. Y como esto tiene, el ejercicio tiene esas rayitas oblicuas y tenía el símbolo del mu, quiere decir que acá tenemos una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, eje X, perdón, eje Y. Eje Y. En el eje Y vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no se está moviendo verticalmente. ¿Ok? Luego, ¿qué tengo? La normal más la fuerza en Y menos el peso es igual a 0. Ahora, ustedes saben que la normal es la normal. F de I es F por el seno de alfa menos la masa por G igual a 0. Ahora, si yo tuviera que calcular la normal va a ser igual al peso que va a pasar positivo, o sea, masa por G, y la fuerza en I que está positiva pasa negativa, o sea, menos fuerza, por el seno de alfa. Y ahí tendría la normal. Eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Que la sumatoria de las fuerzas en el eje horizontal va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué masa por la aceleración? Porque se está moviendo horizontalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? F de X y fuerza de rozamiento. Entonces, F de X va a ser positivo, menos fuerza de rozamiento, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren directamente calcular, si es que pueden calcular, porque si les doy el valor de F, lo pueden calcular, porque por ahí no les doy el valor de F, ¿sí? Por ahí capaz que en una de esas, F sale de acá, ¿sí? Por ahí sale de acá el valor de F, así que habría que ver, vamos a ver, ¿ok? Entonces, esto es algo general de cómo ustedes lo tienen que ir resolviendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que F por el coseno de alfa menos la normal por el mu va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué ocurre? Estamos diciendo que es algo general, ¿sí? Ustedes van a ver que a medida que vamos haciendo los ejercicios, yo directamente la normal la calculo acá y lo reemplazo allá. Ahora, si tengo la formulita, lo único que voy a tener que hacer es fuerza por coseno de alfa menos la normal va a ser masa por G, masa por G menos la fuerza. Recordemos que este menos está antes del paréntesis, porque eso es la normal. Menos fuerza por el seno de alfa. A esto lo vamos a multiplicar por mu, igual a masa por aceleración. Vuelvo a repetir, no se asusten por esto, porque ustedes cuando tengan números directamente van a calcular acá la normal. ¿Se entiende? Así que no se asusten. ¿Ok? Bueno, y ahí tendríamos cómo sacar con las fórmulas, si tuviéramos que sacar las fórmulas directamente, sin hacer ningún cálculo, tenemos cómo se resolvería esta situación problemática. El siguiente caso es el siguiente, es este.
Vamos a tener el cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, ¿sí? Y ahora estamos haciendo una fuerza oblicua hacia abajo. ¿Con qué? Con un ángulo alfa. Con ese ángulo alfa. Este es el caso de cuando vas al supermercado y empujas el carrito. El carrito no va hacia abajo. El carrito se mueve horizontalmente, ¿ok? Por eso mi sistema de referencia vectorial yo lo puse positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Lo que vamos a tener en cuenta es algo matemático, que sería lo siguiente. Supongamos que esta es la fuerza, ¿sí? Esa es la fuerza F. Esta sería la línea paralela al piso. Dijimos que este ángulo es alfa. Pero también este ángulo es alfa. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice al primer alfa que dibujé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a tener que la fuerza I va a ir hacia abajo y la fuerza X va a ir hacia la derecha. ¿Ok? Y ahí tenemos cómo se descompondría f de x y f de y en esta situación. F de x vale f por coseno, f de y vale f por seno, eso no cambia. Entonces, vamos al diagrama del cuerpo libre. Dijimos que tenemos la fuerza F, tenemos f de x, tenemos f de y, tenemos el peso, que también va a ir para abajo, y tenemos que la normal va para arriba, va perpendicularmente. Y como hay rozamiento, la fuerza de rozamiento, que va para atrás. ¿En qué va a cambiar con respecto a la situación inicial? Y f de y, en la situación anterior. F de y antes iba para arriba, era positivo y ahora es negativo. Por lo tanto, lo voy a escribir acá, negativo. Acá lo voy a escribir, negativo. O sea que acá va a pasar positivo. Y por lo tanto, f de x y f de r tienen lo mismo, están en x, ¿sí? Va a ser f de x menos f de r igual a masa por aceleración, f por coseno, menos la normal por el mu, y ahora la normal es masa por g, más fuerza por seno de alfa, multiplicado por mu, y todo eso me va a dar masa por aceleración. Es lo único que cambiaba con respecto a esta situación. Por eso no borré la gran mayoría de lo escrito anteriormente. Bien. Vamos a los últimos dos casos, que son los siguientes. Tenemos una situación E en el cual tenemos un cuerpo que se está levantando verticalmente. Es esa la situación. Este cuerpo no está apoyado. No está apoyado. Por lo tanto, no hay normal. ¿Sí? O sea, es como que yo estuviera levantando el marcador, lo estoy empujando hacia arriba. ¿Ok? Entonces, mi sistema de referencia vectorial solamente va a ser positivo hacia arriba. Y además voy a tener dos fuerzas. El peso, que aparece en todos los ejercicios, el peso vertical hacia el centro de la Tierra, y la fuerza positiva hacia arriba. Acá voy a tener un solo X, un solo eje cartesiano, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas me va a dar la masa por la aceleración.
salvo que el ejercicio te diga, che, mira, esto está en reposo, o sea, suponete que lo estoy sosteniendo así, ¿sí? Va a haber una fuerza que hace mi mano hacia arriba, y va a haber la fuerza peso. O que se está moviendo con velocidad constante o con MRU. Ahí también sería igual a 0, porque no hay aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Fuerza menos peso es igual a la masa por la aceleración. La fuerza menos la masa por G es igual a la masa por la aceleración, y tendría como solucionar este ejercicio. ¿Ok? Y el último, y acá quiero que me presten muchísima atención a todo esto, si no repítanlo varias veces hasta que se entienda, es, yo tengo dos cuerpos. Yo tengo dos cuerpos, uno al lado del otro, y a uno le hago una fuerza F, vamos a llamar a este cuerpo A, y a este cuerpo B. Que están apoyados sobre una superficie horizontal, y no recuerdo si tenía o no, sí, me parece que sí, sí, tiene rozamiento. Bueno, esto tiene rozamiento, el rozamiento para los dos cuerpos. Bueno, ahora tengo dos cuerpos, por lo tanto tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Nosotros sabemos que los dos cuerpos se van a mover para allá, por lo tanto el sistema de referencia vectorial es lo mismo para los dos. Entonces, vamos a decir cuerpo A y cuerpo B. El diagrama de cuerpo libre de A es, bueno, perdón, sistema de referencia vectorial para ambos dos, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Cuerpo A. Vamos a tener el peso, pero ahora vamos a tener que aclarar qué es el peso de A. Esta va a ser la normal de A. Y acá viene la cuestión. La fuerza la aplico sobre el cuerpo A, no la estoy aplicando sobre el cuerpo B. Por lo tanto, acá voy a tener la fuerza, ¿sí?, que hace la persona sobre el cuerpo A. Voy a tener la fuerza de rozamiento que va a ir hacia atrás, en sentido contrario. Y ahora va a aparecer una nueva fuerza, ¿sí? Una nueva fuerza, que es la fuerza de contacto entre A y B. Va a ser la fuerza, la de contacto va a ser la que empuje al cuerpo B, ¿sí? Va a ser la que empuje el cuerpo B. No es, la fuerza está sobre A. La fuerza de contacto hace que empuje hacia B. Y cuando yo haga el diagrama del cuerpo libre de B, la fuerza de contacto va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es la fuerza, esa fuerza, la de contacto entre A y B, la que hace que B se mueva para allá. Pero por el tercer principio de Newton, de acción y reacción, yo tengo que decir que el cuerpo B me va a hacer una fuerza en la contraria. O sea que va a ir, en sentido contrario, va a ir la fuerza de contacto. ¿Sí? Luego, vamos a tener que en B también voy a tener fuerza de rozamiento en sentido contrario, porque los dos están apoyados sobre el piso. Voy a tener la normal de B y el peso de B. Vamos al cuerpo A, ecuaciones. Cuerpo A. Eje I. La sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0. Por lo tanto, la normal de A es positiva, normal de A menos peso de A es igual a 0. Por lo tanto, la normal de A va a ser igual a la masa de A multiplicado por G. Porque el peso es el peso de A. ¿Ok? Bien. Eje X. Eje X. La sumatoria de las fuerzas en X para el cuerpo A
va a ser igual a la masa de A multiplicado por la aceleración. Cuidado, la fuerza resultante en el cuerpo A depende de la masa de A. Y la aceleración va a ser la misma para los dos cuerpos, porque si tuvieran distinta aceleración, o uno se dispara para adelante, o el otro lo va frenando, el B lo frena al A, ¿se entiende? Entonces los dos tienen que ir, los dos sistemas, los dos cuerpos, así tenga 100 cuerpos que voy empujando, todos van con la misma aceleración, ¿ok? Pero nada más que acá va a ser masa de A por aceleración. Y digo que tengo la fuerza positiva menos la fuerza de contacto menos la fuerza de rozamiento igual a la masa de A por la aceleración. O sea que fuerza menos fuerza de contacto menos la normal de A por el mu va a ser igual a la masa por la aceleración, la masa de A por la aceleración. Bueno, si ustedes quieren pueden reemplazar esto por masa por G, masa de A por G, y ya les queda la fórmula definitiva. Cuerpo B. El cuerpo B, la sumatoria de las fuerzas en I también va a valer 0. Por lo tanto, la normal de B menos el peso de B va a ser igual a 0. O sea que la normal de B va a ser igual al peso de B. En el eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa de B por la aceleración. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener la fuerza de contacto, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento. Y acá habría que aclararlo, ¿sí? Porque vamos a tener una fuerza de rozamiento para A y vamos a tener una fuerza de rozamiento para B. ¿Por qué? Porque si las masas son diferentes, las normales son diferentes y por lo tanto las fuerzas de rozamiento van a ser diferentes. Entonces hay que aclarar que esto va a ser la fuerza de rozamiento de A y la otra va a ser la fuerza de rozamiento de B. Igual a la masa de B, bueno, esta era la fuerza de contacto, entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Que la fuerza de contacto menos, bueno, la normal de B por el coeficiente de rozamiento va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Y ahí tendrían cómo se tendrían que escribir las ecuaciones dinámicas de los dos ejes cartesianos de los dos cuerpos. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio que les tengo preparado para el tema de dinámica. Es el siguiente. Dice, un cuerpo de 20 kilogramos se desliza por una superficie sin rozamiento. La masa es de 20 kilogramos. Dice, sin rozamiento, partiendo del reposo y alcanzando en 25 segundos la velocidad de 36 kilómetros por hora. Se pide que calcules. Entonces, en 25 segundos, 36 kilómetros sobre hora, se nos pide que calcules aceleración, peso normal y fuerza aplicada. Bueno, la situación es esta. Tenemos un cuerpo de 20 kilogramos al cual le aplicamos una fuerza. Dice que se desplaza durante 25 segundos partiendo del reposo hasta alcanzar 36 kilómetros sobre hora. Cuando en un ejercicio a ustedes se les da el valor de la velocidad que alcanza, por cinemática van a tener que resolver la aceleración. Porque recuerden que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, directamente, lo que va a haber que hacer es calcular la aceleración por la velocidad. Pero como ya les dije anteriormente, en un ejercicio lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre.
con todas las fuerzas que se aplican en la situación y el sistema de referencia vectorial. En este caso vamos a tener un cuerpo, ¿sí?, al cual se le aplica una fuerza, la normal va a ir verticalmente hacia arriba y el peso va a ir verticalmente hacia abajo. Nuestro sistema de referencia vectorial va a ser positivo hacia arriba y positivo hacia adelante. Entonces, vamos a calcular la aceleración y vamos a tener en cuenta que 36 km por hora va a ser exactamente igual a 10 metros sobre segundos. Por lo tanto, en el punto A vamos a tener que aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tanto tiempo inicial como velocidad inicial valen 0, entonces esto nos va a dar 10 metros sobre segundos dividido por 25 segundos, y esto va a ser igual a 10 dividido 25, 0,4. 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ya tenemos la aceleración. Luego nos pide punto B calcular la normal y el peso. Entonces, lo que vamos a tomar es el eje vertical, eje Y. Punto B, eje Y. En el eje Y vamos a tener dos fuerzas, la normal y el peso. ¿Sí? La normal va a ser positiva y el peso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia vectorial nos dice todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces tenemos que la normal menos el peso es igual. ¿Qué es lo que ocurre? El objeto no se está moviendo verticalmente, se está moviendo horizontalmente. Entonces, si no se está moviendo verticalmente, esto va a ser igual a 0. O si se estuviera moviendo verticalmente en forma de MRU, también sería igual a 0. No hay aceleración vertical. Entonces, ¿qué nos dice? Que la normal es igual al peso. Por otro lado, ya sabemos que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. La masa son 20 kilogramos. La aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a dar 20 por 10, 200, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar newton. Entonces tenemos un peso de 200 newton. Por lo tanto, la normal también va a ser igual, y va a ser igual a 200 newton. Bien, ya tenemos el punto número B, en la letra B. Ahora vamos a hallar el punto C, que me dice que calculemos la fuerza con la que se está moviendo este objeto. Y ahora sí, fuerza, que es la única que voy a tener en el eje horizontal, va a ser igual a la masa por la aceleración. Quiero hacer una aclaración porque esto lo voy a volver a ver en algún momento, lo vamos a volver a ver, perdón, que cuando nosotros tenemos en el eje donde se produce el movimiento del objeto, el producto de masa por aceleración recibe el nombre de fuerza resultante. O sea que la fuerza que se está aplicando, como es la única que produce el movimiento, también se podría llamar fuerza resultante, porque va a ser el producto de la masa por la aceleración. Entonces, fuerza va a ser igual a 20 kilogramos multiplicado por 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. El producto de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar newton. 20 por 0,4, 8. 8 newton. Ese es el valor de la fuerza aplicada. Bien. Vamos a ver
un tercer ejercicio. Dice, a un cuerpo de 60 kilogramos, se le aplica una fuerza de 650 newton con una inclinación de 30 grados durante 60 segundos. Hay que calcular el peso, la normal. Dice, hay que calcular la aceleración, si partió el reposo, la velocidad a los 60 segundos, y qué distancia recorrió en 10 segundos. Bien. Vamos a borrar el ejercicio anterior. Bueno, la situación es esa. Tenemos un cuerpo al cual lo arrastramos durante 60 segundos aplicando una fuerza de 650 newton con un ángulo de 30 grados. Hay que tener en cuenta que la masa del cuerpo es de 60 kilogramos. Y vamos a calcular el peso y la normal. Obviamente que primero, diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. Vamos a tener el cuerpo. Vamos a tener la fuerza F, que está inclinada. Por lo tanto, vamos a tener una F de X y una F de Y. Vamos a tener el peso, vamos a tener la normal. Nuestro sistema de referencia vectorial va a ser positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Bueno, según esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el eje Y ahora tenemos tres fuerzas. Entonces, vamos a tener la normal más la fuerza en Y menos el peso igual a 0. Por otro lado, nosotros sabemos que peso va a ser igual a masa por aceleración. Es decir, 60 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, y esto nos daría 600 newton. También sabemos que F de I se produce por el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto, F de I va a ser igual a F por el seno del ángulo. Es decir, 650 newton multiplicado por el seno de 30, que es 0,5. Y esto nos va a terminar dando una F de I igual a 325 newton. Una vez que tenemos esos dos valores, lo único que hay que hacer es despejar peso y fuerza en I. Y decir que la normal va a ser igual al peso que pasa positivo menos la fuerza en I que pasa negativa. Entonces, la normal va a ser igual a 600 newton menos 325 newton. Y esto nos va a dar una normal de 275 newton. Y ahí tenemos el valor de la normal. Luego, nos pide calcular el valor de la aceleración.
Entonces, para calcular el valor de la aceleración, lo que tenemos que tener en cuenta es el eje horizontal en este caso, que solamente va a tener la fuerza en X, que va a ser igual a la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, f de x sería igual a la fuerza resultante del movimiento. Entonces, reemplazamos. Decimos que fuerza es 650 newton multiplicado por el coseno de 30, que es 0,866, dividido la masa, que son 60 kilogramos, y esto me va a dar la aceleración. Ahora, 650 por 0,866 me va a dar 563. Es decir, 563. Y acá una sugerencia que les voy a dar. Newton, descompónganlo en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido por 60 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se me va. 563 dividido 60 me va a dar 9,38 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la aceleración que posee el objeto. Este es el punto B. Punto C. El punto C nos pide calcular la velocidad que tendría el objeto si parte del reposo a los 60 segundos. Entonces, nosotros sabemos que velocidad final, en función del tiempo final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final. La velocidad final a los 60 segundos va a ser igual, la velocidad inicial vale 0, la aceleración es 9,38 metros sobre segundos, multiplicado por el tiempo final, que son 60 segundos. Segundo con segundo se me va, y esto nos va a terminar dando por 60, 563 metros sobre segundos. Por último, nos pide en el punto D calcular la posición que ocuparía o el desplazamiento que tendría el objeto, sabiendo que x inicial vale 0, a los 10 segundos. Entonces, vamos a decir que la posición final en tiempo final va a ser igual a la posición inicial, que va a ser 0, más la velocidad inicial por el tiempo final, que también va a ser 0, más un medio de la aceleración por el tiempo final, todo esto al cuadrado. Entonces, la posición final a los 10 segundos va a ser igual a un medio multiplicado por 9,38 metros sobre segundos al cuadrado por 60 segundos al cuadrado, que serían 3.600 segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado, con el segundo al cuadrado se me va, y esto me va a dar 1.800, que sería un medio por 3.600, 1.800 por 9,38, 16.884 metros. 16.884 metros. Y ahí tenemos el resultado final de la distancia. Como verán, se puede relacionar dinámica con cinemática. Y de hecho, los datos van a venir de aceleración o de movimiento, van a venir de la cinemática, que lo vamos a aplicar en dinámica. Vamos a nuestro tercer
ejercicio, nuestro cuarto ejercicio, perdón. Dice, repetir el ejercicio anterior si entre el objeto y la superficie hay un rozamiento de 0,35. Bien, la situación es la siguiente. Ahora vamos a tener una superficie que tiene rozamiento y que es de 0,35, el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué se nos va a agregar a este diagrama de cuerpo libre? Se nos va a agregar la fuerza de rozamiento. Se nos va a agregar esa fuerza. La normal va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento está aplicada sobre el eje X, no sobre el eje Y. Por lo tanto, no se agrega ninguna fuerza en Y. Por lo tanto, el peso, la fuerza en X y la normal van a ser exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser el ejercicio a partir del punto E. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener en el eje X voy a tener dos fuerzas. Una fuerza que es la aplicada a f de x, la componente de la aplicada que sería f de x, y una fuerza de rozamiento que va a detener el objeto. Por lo tanto, es muy probable que la velocidad final y el desplazamiento que haga el objeto va a ser menor. Entonces, esto lo tenemos en el eje Y, en el eje X, lo que vamos a decir es que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que masa por aceleración va a ser la fuerza resultante, que va a ser la resta o la diferencia de f de x con fuerza de rozamiento. Entonces va a ser f de x menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. F de x es la misma que teníamos antes, que era la fuerza por el coseno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento que va a ser el valor de la normal por el coeficiente de rozamiento. Y todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza dijimos que son 650 newton multiplicado por 0,866 menos 275 newton por el coeficiente de rozamiento, que es 0,35, y a todo esto lo vamos a dividir por 60 kilogramos, que es la masa, y esto nos va a dar la aceleración. ...650 por 0,866... era igual a 562,9... menos, abro paréntesis, 275 por 0,35. Esto me da 467 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, dividido 60 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se le va, lo divido por 60, y esto me da 7,78. La aceleración es 7,78 metros sobre segundos al cuadrado. Nuevamente, el punto C va a ser velocidad final a los 60 segundos. Me va a dar igual a ¿qué? A la velocidad inicial, que vale 0. La aceleración, que es 7,78 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por 60 segundos. El cuadrado y segundo se me va, y esto me va a terminar dando un valor de, por 60, 465 metros. 465 metros sobre segundos es la velocidad.
Y en el punto D, la posición final a los 10 segundos va a ser igual a 1/2 multiplicado por la aceleración, que es 7,78 metros sobre segundos, multiplicado por 100 segundos al cuadrado. 50 por 7,78, esto nos va a dar 389 metros. Segundos al cuadrado con segundo al cuadrado se me va, 389 metros. Y ahí tenemos la distancia recorrida por el objeto a los 10 segundos. Bien, vamos a otro ejercicio más. Dice, un cuerpo de 37 kilogramos se lo lanza con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos sobre una superficie que posee un coeficiente de rozamiento de 0,43. Nos pide el ejercicio, el peso y la normal, y la aceleración del objeto, y la distancia recorrida hasta detenerse. Entonces, tenemos un cuerpo que se lanza con una velocidad de 25 metros sobre segundos sobre una superficie, la masa del cuerpo son 37 kilogramos, y la superficie tiene un rozamiento de 0,43. Esa sería la situación. Esta sería la velocidad inicial. Esto es, por ejemplo, a ver, ir a jugar al bowling, tiro una pelota, me impulso por una pista sobre hielo y me dejo ir hasta que me detengo, lo mismo con la pelota, con la bola de bowling, lo mismo, ¿sí? O resbalo, voy resbalando por una superficie. Si hubiera estado yo en el aula me hubieran visto hacerlo, como si estuviera patinando en el aula, hasta que me detengo, ¿sí? Más de una vez me clavé y casi me voy para adelante de trompa, pero bueno, estos son los riesgos de enseñar física, ¿no? Entonces uno se preguntaría, y este es el error más común que pueden llegar a tener todos, que es, ¿cuál es la velocidad con la que impulso? Acá no me importa, porque yo no estoy queriendo calcular el impulso, ¿sí? Entonces, la única fuerza horizontal que tenemos es la fuerza de rozamiento. Entonces, si hacemos el diagrama del cuerpo libre de este cuerpo, vamos a tener la normal, perpendicular a la superficie hacia arriba, el peso vertical hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia atrás. Sistema de referencia, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. El punto A nos dicen, che, calcula el peso y la normal. Bueno, nuevamente, la sumatoria de las fuerzas en I, en este caso van a ser 0, ¿por qué? Porque no se está moviendo verticalmente, se está moviendo horizontalmente. Quiere decir que la normal menos el peso es igual a 0. Sabemos que el peso es igual a la masa, que son 37 kilogramos, multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado, 370 newton. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso, la normal va a ser igual a 370 newton. Ahí tenemos el punto A. Punto B. El punto B nos pide calcular la aceleración con la cual se está moviendo este objeto. Obviamente que si se está frenando, va a ser negativa.
¿Y cómo se va a dar que esto sea negativo? Muy simple. Por el diagrama del cuerpo libre, vamos a tener que menos fuerza de rozamiento, porque va en sentido contrario a mi movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, menos normal por mu va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener menos 370 newton por 0.43, que no tiene unidades, dividido 37 kilogramos, me va a terminar dando la aceleración. Menos 370 por 0.43 dividido el resultado por 37 me da menos 4,3 metros sobre segundos al cuadrado. Por último, nos pide calcular, si no me acuerdo, no me olvido, a ver, lo voy a mirar de nuevo, la distancia recorrida hasta detenerse. Bueno, fíjense que hay dos posibilidades. Una es, con la de velocidad final calculo el tiempo que estuvo en movimiento y luego lo reemplazo en la deposición, o como el ejercicio no me da el valor del tiempo, ¿con qué voy a ir? Con la salvadora. Voy a decir, C es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Y recordemos que esta vale 0, la velocidad final va a ser 0 también, menos la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundos, todo esto al cuadrado. Recordemos que el signo menos está fuera de la velocidad inicial. Igual a menos 4,3 metros sobre segundos, multiplicado por la posición final, que no la conozco. 25 por 25 son 125. 125 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido. Menos 4,3 metros sobre segundos al cuadrado. Metro con cuadrado se me va, segundo al cuadrado con segundo cuadrado se me va. Y me termina dando la posición final en metros. Este signo menos me lo puse. Menos dividido menos es más. 125 dividido 4,3, 29,1 metros. 29,1 metros. Y ahí tenemos el resultado del ejercicio. Vamos al último ejercicio de esta clase, que es el siguiente. Un cuerpo de 80 kilogramos es arrastrado con un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. La superficie dice que posee un rozamiento de 0,35. Entonces tenemos un cuerpo que es arrastrado por una fuerza con un ángulo de 37 grados sobre una superficie que posee rozamiento y el mu es 0,35. La masa del cuerpo es de 80 kilogramos. Dice que esto se está moviendo con velocidad constante. Bien. Vamos a terminar de borrar el pizarrón del ejercicio anterior. Y mientras tanto, leemos que nos pide el peso de la normal y la fuerza con la que es arrastrado. Bien, hacemos el diagrama del cuerpo libre de nuevo. Y tenemos nuestro cuerpo, tenemos
la normal, tenemos la fuerza en I, tenemos el peso, tenemos la fuerza en X, tenemos el ángulo, tenemos la fuerza de rozamiento, sistema de referencia positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Vamos al punto A. En el punto A sabemos que la sumatoria de las fuerzas en I vale 0 porque esto no se está moviendo verticalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la normal más la fuerza en I menos el peso igual a 0. El peso ya sabemos que es masa por G, es decir, 80 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, 800 newton. La fuerza en I, recordemos que va a ser el cateto opuesto, entonces fuerza en I va a ser igual a fuerza multiplicado por el coseno de 37 grados. Y acá estamos con un problemita. El problemita es que no tengo el valor de la fuerza. Entonces, yo puedo decir que esto va a ser fuerza por coseno de 37, que va a ser 0,8, multiplicado por 0,8. A ver, no hay que preocuparse por esto. Porque normal va a ser igual al peso menos la fuerza en I. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 800 newton menos la fuerza por 0,8. Y ese es el resultado de la normal hasta el momento. No hay que asustarse por esto. En el punto B vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en MR1 moviéndose esto. Por lo tanto, no hay aceleración. Por lo tanto, voy a tener F de X menos fuerza de rozamiento igual a 0. Quiere decir que F por el coseno de alfa va a ser igual a la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Pero a su vez, F por el coseno de 37 es 0,6, va a ser igual a la normal, que son 800 newton, menos fuerza por 0,8. Todo esto lo voy a multiplicar por 0,35. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a hacer distributiva acá. Voy a hacer distributiva. Me va a quedar que F por el 0,6 es igual a 800 por 0,35, 280 newton. Menos 0,8 por 0,35. Y esto me va a dar F por 0,28. ¿Y qué vamos a hacer? Yo tengo una sola incógnita, que es F. Por lo tanto, como este término es semejante a este término, porque tiene un número, tiene F, lo puedo sumar o restar. ¿Sí? Tranquilamente es una ecuación. En vez de X tengo F. Entonces, 0,6 F más 0,28 F me va a dar 280 newton. Lo voy a continuar acá. .6 más 0,28 es 0,88 F. Y todo esto me va a dar
280 newton. Entonces, F va a ser igual a 280 newton dividido 0,88 sin unidades. Y esto nos va a dar 288 dividido 0,88, 327 newton. F es igual a 327 newton. Ese es el valor de F. Y la normal va a ser igual a 800 newton menos 327 newton multiplicado por 0,8. Y esto nos va a dar 27 por 0,8, 800 menos el resultado anterior, 538 newton. Y tenemos el valor de la normal. Y acá tenemos el valor del peso. Se dieron cuenta que no es tan temeroso, no se tienen que poner tan temerosos por que me aparezca este tipo de cuestiones. Es como resolver una ecuación de última, ¿sí? Hacer una sustitución donde tengo la normal, lo reemplacé acá, o distributiva, y esto como si fuera una X de una ecuación de primer grado, ¿sí? Donde sumo dos términos y después puedo despejar para calcular ese valor de X, que en este caso es la F. Bueno, espero que les haya servido. Quiero que lo vean este video, que lo analicen. Si tienen dudas, me mandan y me preguntan. Así que bueno, esto sería, digamos, los ejercicios básicos como para poder arrancar con el tema de dinámica. La clase que viene, que tengamos física, lo que vamos a ver es cómo se trabaja con cuerpos combinados, ¿sí? ¿Qué quiere decir un cuerpo combinado? Un cuerpo en el cual hay una cuerda en el medio, ¿sí? Y vamos a ver cómo se trabaja con un plano inclinado, ¿sí? Un cuerpo que está seguramente inclinado, otro que puede estar inclinado, o un cuerpo que está colgando. Vamos a ver tres situaciones: horizontal, plano inclinado, cuerpo colgando, plano inclinado, plano inclinado. Entonces ahí tenemos las tres situaciones de cuerpos, cuerpos vinculados, ¿sí? Lo más difícil seguramente que les va a costar es hacer un ejercicio en el cual tengamos un plano inclinado con dos superficies que tienen rozamiento y por ahí rozamiento diferente. Yo lo que voy a hacer es directamente esa situación, la más difícil, porque después, si hay una con rozamiento y otra con no rozamiento, no trabajo con rozamiento en esta y con rozamiento en esta otra. Con el cuerpo colgado puede haber rozamiento en el plano inclinado o no, y el cuerpo colgado obviamente que no está apoyado, por lo tanto no tiene fuerza de rozamiento. ¿Está? Entonces, yo cuando veamos el plano inclinado, los dos planos inclinados, lo voy a hacer con rozamientos diferentes, para que ustedes vayan directamente a la situación difícil. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para poder explicar estos temas. Entonces, la situación es ir a lo concreto para que ustedes puedan resolver. Y después, en el próximo video, lo que vamos a ver es alguna situación más de plano inclinado. Y por último, les voy a explicar ascensor. Cosa de ir llegando al final de lo que tendríamos que ver de dinámica. Así, el mes de noviembre nos dedicamos a ver trabajo, potencia y la primera parte de energía. ¿Sí? La primera parte de energía, porque en quinto año seguramente van a ver la otra parte de energía, que es el teorema de las fuerzas vivas, conservación de la energía mecánica. Ahí conmigo lo único que van a aprender es cómo calcular una energía cinética, una energía potencial, cómo ver la transformación de una cinética a un resorte, ¿sí? También les tengo que dar fuerza elástica, ¿sí? Una serie de cositas que nos va a ir llevando una serie de clases. Este tipo de videos van a ser largos porque justamente quiero meter muchos temas en este tipo de videos para que ustedes los puedan ver, los puedan analizar y si surgen dudas, preguntan. Bueno,
Les mando un beso y nos vemos la semana que viene con física. Esta semana que creo que hay jornada institucional de química, les voy a mandar a los que no tengan el día miércoles, que es cuarto info y cuarto sociales, les voy a mandar la clase que corresponde al final de magnitudes atómico-moleculares. Ya la clase que viene, que tengamos, la otra semana voy a mandar la introducción de soluciones y la clase que viene empezamos a ver soluciones. Les mando un beso grande y nos vemos. Chao, hasta luego.